La famosa película de 1974, del director Tobe Hooper, se basó en los hechos ocurridos años atrás, acometidos por el asesino en serie Ed Gein, pero ¿cuánto se ajusta a la realidad? En 2003 se rodó un remake, hay un total de 5 Matanza de Texas. Las 4 primeras son La Matanza de Texas, 1974, dirigida por Tobe Hooper, La Matanza de Texas 2, 1986, dirigida por Tobe Hooper y protagonizada por Dennis Hopper, Lea Terface. La Matanza de Texas 3, 1990, dirigida por Jeff Burr, La Matanza de Texas. La Nueva Generación, 1994, dirigida por Kim Kelly y protagonizada por Matthew McConaughey y Renée Zellweger. A pesar de ser promocionada como inspirada en una historia real, tanto la primera de Tobe Hooper 1974 como el remake de 2003 de Marcus Nispel, son solo aproximaciones a la vida real asesino Ed Gein, quien se sospecha que acumularía varias víctimas entre 1954 y 1957. Lo más reconocible es la casa de la película, cuyo espantoso contenido era similar a la encontrada en la casa de Ed Gein en 1957. El personaje real, Ed Gein, llevaba una máscara fabricada con cuero cabelludo y la cara de sus víctimas, aunque el motivo no era el relatado en la película, sino por su deseo enfermizo de ser una mujer. También se incluye su uniforme, el verdadero, llevaba un chaleco de piel completa con los pechos y los genitales femeninos atados por encima. Una de las principales invenciones de la película, es el tema de la motosierra. Las víctimas identificadas de Ed Gein, Mary Hogan y Bernice Warden, fueron asesinadas por disparo con una pistola. En noviembre de 1957, la policía encontró a Bernice Warden colgada de las vigas en un cobertizo detrás de la casa de Gein. Su cuerpo había sido eviscerado como el de un cerdo, y le habían arrancado la cabeza. Ed Gein fue también el sospechoso de muchas más personas desaparecidas. Eddie Gein era el hijo de Augusta y George Gein. Augusta era una mujer profundamente religiosa, que predicaba la Biblia a Eddie y a su hermano Enrique de forma diaria. Ella les advirtió sobre los peligros de las mujeres fáciles, en un esfuerzo por evitar que fueran arrojados al infierno. Ella era una mujer estricta, dura, que nunca se apartó de sus propias creencias, que eran arraigadas a la familia. El padre de Eddie, George, era un alcohólico, y Augusta lo tenía apartado. Ella comenzó un negocio en La Crosse, Wisconsin, y cuando había ahorrado suficiente dinero se mudó con la familia lejos del pecado de la ciudad a una granja en Plainfield, Wisconsin. Eddie se fue encerrando en sí mismo, la madre lo regañaba si hacía amigos, y los tenía martirizados con su cristianismo exacerbado. Eso hizo que la educación psicológica de los pequeños no fuese la más adecuada. El 16 de mayo de 1944, mientras combatían un incendio forestal cerca de la granja, Eddie y Henry se separaron y se fueron en diferentes direcciones. Después de que el fuego se extinguiera, Eddie se preocupó porque su hermano no había regresado. Cuando la policía llegó ya habían localizado el cuerpo del hermano muerto, en una zona afectada por el fuego con contusiones en la cabeza, aunque esta versión se ha puesto más de una vez en entredicho acusando a Eddie de ser el fratricida. Ha habido pocas partes de mi vida que recuerdo en detalles realistas específico. No estoy seguro de que esto es una bendición o una maldición, ya que hay momentos de mi vida que deseo olvidar por completo. El más importante de los cuales era el juego. Estoy siendo bastante vago cuando digo, el juego, ya que he visto un montón de espectáculos en toda mi vida. Presentaciones en la forma de películas por lo general me aburren, pero había algo en la etapa que acaba de hacer un espectáculo diferente. Actores en vivo, mientras que eran buenos, hizo que la experiencia mucho más real para mí, y desde que vi mi primera obra de teatro cuando era un niño, yo estaba enganchado. Me mudo a la ciudad, y la sierra muestra cada vez que podía. Algunos juegos de la etapa puede ser bastante caro, pero el dinero nunca fue un problema por algo que yo amaba. Sin embargo, yo estaba especialmente atraído en cuando vi el cartel de los corazones de los jóvenes. Yo había visto el cartel anunciador de la feria en la calle, no muy lejos del teatro de la etapa popular en mi ciudad. Lo que atrajo a muchos a esta actuación fue que era gratis. Claro, esto trajo en hipótesis que sería terrible, pero que no disfrutar de entretenimiento gratuito. El espectáculo estaba siendo presentado por los jugadores enmascarado medianoche, que yo nunca había oído hablar. Yo había hecho algunas investigaciones sobre ellas antes de la feria, pero no pude encontrar ninguna información, lo que me dio la idea de que eran un lugar nuevo grupo. Algo que debo mencionar antes de continuar es que los carteles de la feria se hizo bastante numerosos.
A medida que la noche del show se acercaba, parecía como si no pudiera pasear por un solo bloque sin ver un anuncio que dice los corazones de los jóvenes. Libre show. Este sábado. Sé que un grupo debe tener el derecho a darse a conocer, pero tiene un poco ridículo en mis ojos. Pusieron anuncios en los coches, poner volantes en cada buzón es posible, e incluso poner cartel en la propiedad visible, pero privado. Esto comenzó a convertirse en una molestia para algunos, hasta el día del show llegó finalmente. Los carteles tienen claramente un efecto, porque la palabra del espectáculo había conseguido claramente. A pesar del hecho de que el show comenzó en un momento tardío de 22:30, el teatro estaba todavía bastante llena. No tan lleno como lo he visto en otros espectáculos, pero ciertamente mucho más que la medianoche. Desde que la serie era libre, no tenía ningún problema para atraer multitud. Aún así, yo no estaba en lo más alto de las expectativas de calidad de la producción. La hora era 10:30, y las luces se apagaron en todo el teatro. Normalmente, un programa tendría una forma de introducción en este punto, pero este espectáculo saltamos, ya que las cortinas se abrieron de inmediato a un escenario iluminado. El conjunto de esta escena era solo un personaje de mujer, sentada en una silla en el centro del escenario. La mujer llevaba un vestido de color amarillo brillante, guantes blancos y zapatos de tacón alto negros. Todo esto parece ser normal, aparte de lo que llevaba en su rostro. Una máscara de color rosa que presenta la cara de una mujer con una cantidad de repeler de maquillaje. La máscara no parecía hecha profesionalmente, como en sus detalles de maquillaje fueron mal arrastrada como se había hecho en 5 minutos. La actriz se sentó en la silla en el escenario durante unos 10 segundos, mirando a la audiencia, y luego comenzó a sollozar en voz baja. A lo largo de la escena, la mujer parece echar un vistazo rápido a la izquierda, fuera del escenario, mirando a algo, o a alguien. No se veía como si hubiera sido diseñado para el show, ya que ella se volvería atrás rápidamente, como si hubiera hecho algo malo. Todo esto ocurrió durante unos 30 segundos, con los sollozos cada vez más fuerte a intervalos aleatorios. Estaba a punto de dejar el teatro allí, hasta que las cortinas cerradas, de manera abrupta, para la siguiente escena. El público miró a su alrededor con confusión. Esto fue claro que va a ser un juego mal hecho, sino que también iba a ser un tanto extraña, que llamó la atención de la mayoría. Yo tenía casi decidido a no perder el tiempo, pero pensé que también podría ver qué más de la producción tenía que ofrecer. Las cortinas se abrieron de nuevo para revelar una escena muy similar a la última. La misma mujer enmascarada estaba sentado en una silla, llorando. No había otro actor, sin embargo, que parecía ser de sexo masculino, por lo que le voy a tratar como tal. Vestía un traje formal negro, con una corbata roja y amarilla que parecía muy fuera de lugar para el resto de su atuendo. Él se ocultó también, pero llevaba una máscara de gas grande en comparación con la hembra en la silla. Él estaba de pie detrás de la mujer y de la silla, con los brazos enfrente de él. Debido a la máscara, obviamente, no podía verle la cara, pero yo podía sentir una especie de expresión en ella independientemente. Se sentía como si estuviera anticipando algo, de vez en cuando mirando a la mujer con la intención. La etapa ha sido así durante unos 20 segundos, y luego las cortinas cerradas, una vez más. En ese momento, yo había decidido que estaba hecho. El espectáculo era diferente, claro, pero tenía mejores lugares que podría perder mi tiempo. Yo estaba haciendo mi camino a la salida, cuando las cortinas se abrieron a una escena completamente diferente. El cambio de set parecía demasiado rápido, la cortina solo se cerró durante unos segundos antes de abrir de nuevo. Todo el mundo se quedó sin aliento ante la vista. La misma mujer estaba en el escenario, todavía en la silla, excepto que ella no lloraba más. Ella estaba gritando. El vestido que la mujer llevaba estaba rota, con algunos cortes visibles en su piel en las piernas y el torso. Estaba atada a la silla, y sus gritos sonaba ahogada, como si algo estaba cubriendo su boca detrás de la máscara. A su alrededor había más actores y actrices, 11 en total, aunque era difícil distinguir cuáles eran hombres o mujeres. Todos llevaban traje formal, similar al hombre máscara de gas, que ahora estaba sentado en un piano cerca del lado izquierdo del escenario. Los personajes alrededor de la chica también llevaban máscaras, que van desde extraña a francamente horrible. La mejor manera de describirlo sería desfigurado enormemente caras, no desgarradas, pero dispuestos en formas completamente inconcebibles. Algunos tenían narices colocados en la frente, con grandes ojos inyectados en sangre, colocados donde una boca debe ser. Otros no tienen ciertas características faciales en absoluto, con solo la boca o los ojos esparcidos.
Sus cabezas fueron recurrido a la niña en la silla, de una manera de la anticipación ansiosa, si tuviera que adivinar. El actor Máscara de Gas miró a cada uno de los hombres y mujeres que rodean a la chica, y luego miró hacia el público. Entonces, comenzó a tocar el piano. Jugó un tono excesivamente optimista, tintineo y odioso. Yo no lo he escuchado en mi vida, pero sonaba muy similar a una especie de melodía Navidad molesto que uno oye en la radio constantemente. Solo oí los detalles de la canción por un momento, mientras las cortinas se cerraron unos pocos segundos después. A medida que se cierran las cortinas, la música todavía se juega, pero fue ahogada por una serie de pisotones, entonces sonidos de lucha. Era un ruido barrajeoz que todo ocurrió en un corto período de tiempo, así que lo siento si no estoy siendo muy específico, pero los gritos de la mujer era más fuerte que en cualquier momento antes. Había sonidos de la silla de romper en pedazos, entonces el ambiente de una multitud empujando y empujando unos a otros. El público empezó a jadear y gritar a sí mismos, ya que había sonidos muy tenues de la rasgadura, royendo, y un ocasional gruñido agresivo de alguien detrás de la cortina. Los gritos de la mujer se detuvo después de solo unos minutos, quizás menos. Todo el mundo en el teatro estaba completamente en silencio. Nadie sabía qué pensar, por lo que el punto de esta producción era, o si era incluso una producción real en absoluto. Yo solo tenía la esperanza de que era algún tipo de broma organizada, o un sorprendentemente buen espectáculo diseñado para hacer una especie de punto sádico. La melodía de piano todavía se juega antes de la siguiente escena se abrió, o lo que quedaba de ella. El telón se abrió a un escenario vacío, con el actor Máscara de Gas sigue en el piano. Había ensangrentado piezas de la silla en el centro del escenario, con más manchas de color rojo a su alrededor. Aparte de lo que parecía ser sangre, no había ni rastro de la mujer que estaba sentada allí antes. El hombre Máscara de Gas terminó de tocar, y luego se dirigió hacia el centro del escenario. Luego miró a la audiencia atónita, hizo una reverencia formal, y salió a la derecha del escenario. Las cortinas cerradas, y todo el mundo se quedó en silencio. Supongo que todo el mundo estaba tan esperanzado como yo de ver algún tipo de conclusión de esta llamada show, pero no había ninguno. Una vez que el hombre de la máscara de gas se fue, eso fue todo. El teatro se llenó de murmullos de pánico y las llamadas a la familia y la policía. La policía llegó rápidamente, hicieron una investigación rápida, y evacuaron el teatro. El teatro fue cerrado durante más de un mes después del incidente. No tenía intenciones de ver otro espectáculo por un tiempo, de todos modos. Después de la noche del show, yo por supuesto tenía pesadillas, como me imagino que todo el público lo hizo. Todavía me aferré a las especulaciones de que el espectáculo era todavía una especie de puesta a punto, hecho para asustar a que es público de la manera más realista posible. Casi totalmente creía esto, hasta que finalmente las autoridades dieron a conocer un informe sobre el incidente. El llanto y los gritos de la mujer, el que está en la silla, no era actor. Ella era una mujer que había desaparecido poco antes del espectáculo. Solo había estado ausente durante un par de horas, así que no había habido informes de su desaparecido. Nadie fue capaz de identificar la causa de la máscara que llevaba puesta en el escenario, y su voz apagada se supone que es debido a una especie de boca gag. La sangre que queda en el escenario se confirmó que era su propia. Los actores involucrados en la producción no han sido identificados. Cuando la policía registró el backstage después del show, no se encontró ningún rastro de los sospechosos, además de una única nota colocada a la de la salida. Los corazones de los jóvenes siempre saben mejor.